a la entrevista de hoy. La semana pasada el Ejecutivo presentó a la Asamblea con el carácter de económico urgente la Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas. En la propuesta se incrementan algunos impuestos y se reducen otros. La crítica de ciertos sectores ha sido que el gobierno propone esta reforma por la falta de dinero. La explicación y las reacciones en este espacio. Virgilio Hernández, presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días y bienvenido. La lectura de la oposición con respecto a esta ley orgánica propuesta por el Ejecutivo ha sido que se trata de una solución demagógica a la crisis y que en definitiva este es un paquetazo. Bienvenido. Mire, frente a toda propuesta que busca de alguna manera responder a esta situación difícil que vive no solo el Ecuador, que vive la región, que vive el mundo, la oposición no tiene propuestas alternativas y lo único que hace es calificar estas iniciativas que tienen una diferencia fundamental con lo que se hacía en el pasado. No cargan estas dificultades sobre los hombros del pueblo. Entre 1983 y el año 2003 se firmaron 11 cartas de intención. Aquellos que ahora nos dan consejos, en cambio, lo que hacían cada vez que se presentaban dificultades económicas es dejar de invertir en educación, en salud, porque esas eran además las condiciones del Fondo Monetario Internacional. Ahora los analistas, que es otro elemento importante, se pasan señalando que nosotros deberíamos acudir al Fondo Monetario. ¿Cuáles eran esas condiciones que establecía el Fondo Monetario? Primero, dejen de invertir. Ahorren. ¿Qué significaba el ahorro? No inversión en educación, no inversión en salud, no inversión en vías, no inversión en bienestar social. Segundo, recauden más. ¿Cómo se recaudaba? Aumentando el gas, aumentando la gasolina, aumentando los impuestos indirectos. Sí, por eso es que el IVA subió del 6% al inicio del retorno democrático al 12%. Y luego, cada vez que había problemas, nuevamente se pensaba subir el IVA. No olvidemos que apenas hace 15 años, en el país se eliminó el impuesto a la renta y en lugar de ese se creó el impuesto a la circulación de capitales. Es decir, la gente que más gana, que más tiene, dejó de pagar impuestos, porque no se olvide que ahora el 80% de ecuatorianos no paga impuesto a la renta. Entonces, las personas que ahora nos critican, que ahora establecen críticas a las propuestas que se hacen, básicamente se olvidan que antes, cuando había dificultades económicas, lo que se hacía es enseguida pensar en cómo cargar esa crisis sobre los hombros del pueblo. Ahora, básicamente se buscan medidas que no afectan los productos de primera necesidad, que no son incrementos de la gasolina. Yo creo que sería bueno preguntarle a la población qué es lo que prefiere, si que se incremente el valor en centavos de la cerveza o que se incremente el precio de los combustibles. Ahora, se ha dicho que también este tiene fines recaudatorios, evidentemente es así, porque hay que de alguna manera suplir las necesidades que se ha generado a propósito de esta crisis internacional, un hueco fiscal realmente importante. Pero en términos recaudatorios tampoco es significativo. Se hablaba, por ejemplo, de 335 millones de dólares de este año y el año que viene, si es que es un año completo, alrededor de 492 millones de dólares. Cifras más, cifras menos. Pero lo que se necesita para cubrir este hueco fiscal es muchísimo más que esto y el costo político del otro lado puede ser mayor. Mire, pero nos corresponde efectivamente tomar las decisiones que permitan cumplir algunos objetivos. Uno, fortalecer la dolarización, porque también esto es importante decir, hay sectores que viven señalando que nuestra intención es debilitar la dolarización, que se va a salir de la dolarización, nada más lejos. Todas las acciones que se han tomado, todas absolutamente, son encaminadas a mantener la dolarización y a fortalecerla. Segundo, obviamente, también el proyecto tiene intereses recaudatorios, que busca de alguna manera establecer nuevos recursos para el Estado en momentos de dificultades económicas. Con medidas parches, dicen por ahí. Pero son medidas que en este momento se pueden tomar que no afectan a la mayor parte de la población. Esa es básicamente el ente con el que se toman las medidas. ¿Cómo logramos, en este caso, recaudar cerca de 330, quizá un poco más, dependiendo, por ejemplo, de cuánto pueda rendir la remisión de intereses que se pueda hacer respecto en la Contraloría sobre aquellos temas que sean culposos, no dolosos, es decir, donde no hubo mala intención? Quizá este proyecto podría rendir un poco más, pero con este proyecto se mantiene esta filosofía
no vamos a cargar estas dificultades sobre los hombros del pueblo. Y vamos además con el proyecto a desincentivar también hábitos de consumo que en este momento afectan a la salud pública. Vamos, por ejemplo, a seguir desincentivando el uso del tabaco, el vicio del tabaco. Esto ya hay estudios de las organizaciones internacionales y del ministerio respecto de que quizá aumentar el precio no desincentiva a los fumadores habituales, pero sí cumple un papel con los nuevos fumadores. Ayer las cifras y los datos que nos entrega la ministra de Salud son preocupantes. El hábito de fumar empieza en el Ecuador entre los 10 y los 12 años y es precisamente a este grupo de personas, de niños, de jóvenes, que hay que desincentivar. O también, un elemento importante, vamos a buscar desincentivos para el consumo de bebidas azucaradas, que son un problema para la salud pública del país. Y en este sentido, ya se dieron algunas propuestas ayer en la Asamblea Nacional, a través de la gente que fue. La ministra de Salud decía, por ejemplo, incrementar dentro de esta lista también a los jugos de estas frutas, del un lado, y por ejemplo también los cerveceros artesanales tenían otra propuesta interesante. Sí, a ver, la propuesta de la ministra es que incluyamos no solo el impuesto a los consumos especiales, el aumento del impuesto a los consumos especiales a las gaseosas, sino que adicionalmente a todo lo que son también bebidas azucaradas. Yo creo que aquí hay que hacer una distinción que me parece importante. En la comisión ya algo hemos discutido esto y creemos que todos aquellos que procesan la fruta deberían quedar exentos, que deberían quedar fuera de este incremento. ¿Por qué? Porque efectivamente lo que hacen es poner valor agregado es decir, a... Sería para artificiales, para las Sería para aquellos efectivamente tienen o que procesan bebidas artificiales. ¿Y en el tema artesanal de las cervezas? Sí, a ellos nos han planteado una propuesta interesante. Además, yo creo que esto es importante porque no solo es un sector que se opone, sino que va con propuestas y mantiene un principio fundamental de la progresividad. Ellos consideran que no se puede tratar con la misma regla cuando ellos, los cerveceros artesanales, tienen que competir con el 99.4 que son los monopolios de la cerveza y tienen planteamientos ahí respecto de tratamiento diferente para las medianas, para las micros, para las pequeñas empresas. Vamos a considerar esas propuestas como la de otros sectores que nos puedan llegar a la comisión. Fernando, desde Guayaquil con preguntas. Buen día, asambleísta. El día de ayer se reunieron 51 gremios privados en Quito y han dicho en líneas más, líneas menos, que esto ha sido diseñado a sus espaldas, a espaldas del sector privado, y que además lo que trae como consecuencia es un sistema de inseguridad jurídica donde ellos no pueden hacer inversiones a largo plazo porque no saben cuándo viene la siguiente reforma tributaria. Mire, primero creo que es importante señalar esto de las reformas tributarias. Se escucha crítica respecto de las reformas tributarias sin decir que algunas de esas reformas tributarias han generado excepciones, han generado rebajas. Algunas de esas reformas tributarias han significado la disminución de impuestos. Yo creo que esto es importante decir y hablar con seriedad. También he escuchado que están dispuestos a concurrir a la comisión. Nosotros les hemos invitado y reitero esa invitación pública a la comisión para que puedan exponer sus argumentos, porque de lo contrario únicamente señalan su oposición sin establecer propuestas. He escuchado, por ejemplo, que están de acuerdo con el tema del dinero electrónico, están de acuerdo con las medidas que ayudan a la bancarización de la sociedad, pero sin embargo se oponen a cierto tipo de planteamientos que estén en la ley. Sería bueno que puedan concurrir. Yo les reitero la invitación pública para que puedan concurrir a la comisión. Así he escuchado que hay esa predisposición. Les esperamos para que podamos escuchar sus planteamientos. Nosotros vamos a actuar con consecuencia, con la situación nacional, pero también pensando en cómo no afectar los emprendimientos, cómo no afectar la generación de empleo, cómo no afectar a la mayor parte de la población ecuatoriana. Y en ese rubro se considera mucho el carácter progresivo, se celebra mucho desde el lado del gobierno y desde donde viene la propuesta, el carácter progresivo de la propuesta. Pero ¿por qué no implementar también medidas de incentivo progresivo, por ejemplo, para la utilización de dinero electrónico?
Es que en el proyecto existen medidas de incentivo para la utilización de dinero electrónico. Si una persona compra con dinero electrónico, en lugar de pagar 12% del IVA, va a pagar 10% del IVA. Y el tema del dinero electrónico, y eso saben perfectamente bien los sectores industriales, los sectores empresariales, no es un tema solo del Ecuador, es un tema que se utiliza en diversos países del mundo. Y por eso hay incentivo. Si una persona compra con dinero electrónico, en este caso tendrá una rebaja del IVA, ya no será del 12%, sino del 10%. O si una persona utiliza tarjeta de débito, tendrá un IVA de 11%. Si una persona incluso utiliza tarjetas de crédito, aquí se está señalando que sean máximo hasta aquellos consumos que se hacen a 3 meses de plazo, también pagarán un IVA del 11%. Es decir, hay incentivos y hay otros incentivos también que se establecen para la utilización del dinero electrónico. Finalmente, una última pregunta en lo que tiene que ver con los desincentivos, y una de las grandes preocupaciones es con la telefonía fija y celular, que si bien es cierto no afectará a los individuos, sí lo hará a las grandes empresas. Mire, lo que se está haciendo es reinstalando un impuesto que existía ya y que precisamente fue en este gobierno que se dejó de cobrar, que es el impuesto a los consumos especiales para la telefonía fija y para la telefonía móvil solo de las sociedades. Es decir, las personas naturales no tendremos incremento. Lo que se ha pensado, lo que se ha planteado es que esto es marginal, que el costo de este incremento es marginal en el funcionamiento de las empresas. Esto es básicamente lo que se ha señalado. Yo lo que quiero plantear aquí es que hay que pasar también de una ética del rentismo, de la rentabilidad, a una ética de la corresponsabilidad. Hay un momento de una situación difícil, no generada por la situación interna, sino sobre todo por los efectos de las consecuencias de la baja del petróleo y también de las decisiones que toman otros países vecinos. El año anterior le dejó de ingresar 7.000 millones de dólares a la economía. Frente a eso hay que tomar medidas. Y nosotros estamos buscando aquellas medidas que permitan enfrentar, que permitan aportar en este difícil momento, sin que esas sean tampoco medidas que carguen al pueblo ecuatoriano. Asambleísta, gracias por el análisis. Estaremos pendientes también de las comparecencias que se den en la Asamblea Nacional estos días. 7:17.